y sin corazón peñanietista. Ese sí no. Estamos bien, aguantamos la crítica. Voy con mi buen amigo Antonio Toño Ruiz hasta allá, hasta Kansas City, Missouri, en los Estados Unidos. Oye, Toño, el colmo de las chingaderas, que en algún momento se perdió el expediente de la Casa Blanca. ¿Y qué hacemos? Pues cerramos la investigación, pues sin expediente. No, qué cosas en nuestro México lindo y querido, ¿eh? Te mando un abrazo. Qué cosas por nuestro Poder Judicial, Vicente. Te mando un abrazo. Yo sí te mando un corazón al estilo Peña Nieto. Bueno, así como raro, pero yo te lo mando así, ¿eh? Saludos, corazón, para ti, para Ceci, para don David. Por supuesto, para el público consentidor de Sin Censura que nos ve en todas partes del mundo, desde aquí, desde el medio oeste de la Unión Americana. Sí, me parece verdaderamente lamentable esta nota, esto que dan a conocer. Sí dieron ridículas sanciones, según lo plantea la jornada, ¿no? Sí hicieron una serie de sanciones muy pequeñas, pero en efecto pues cierran el caso como si nada hubiera ocurrido, y esto es verdaderamente lamentable, es espantoso, precisamente cuando sucede, cuando se da a conocer recientemente que el expresidente Enrique Peña Nieto en efecto tiene una casota mucho mejor que la Casa Blanca de las Lomas, ahí en uno de los barrios más exclusivos, a las afueras de Madrid, que además tiene un departamento muy acá también en Madrid, que le dieron la visa dorada, que solamente le dan a los millonarios. Y bueno, allá en México, como si nada, el Poder Judicial dice, no, pues no pasa nada, se perdió el expediente, hay una que otra sancioncilla por ahí, pero nada de qué preocuparnos. No, está muy cabrón. Estoy precisamente revisando lo que publica La Jornada y la verdad me da mucho coraje. Es que no puedo decir otra cosa, Toño. No puedo expresarlo de otra manera. Me da mucho coraje que se le haya dado carpetazo, como lo publica el periódico La Jornada, que se le haya dado carpetazo a esta situación que indignó a todo un país y que ahora resulta que se perdió el expediente. Es que hasta de risa loca que digan se perdió el expediente. Entiendo que se haya perdido el expediente en tiempos de Peña Nieto, pero ya en tiempos de la Cuarta Transformación, pues ¿cómo que carpetazo? Si tanto se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador también en su momento a la Casa Blanca de Peña Nieto. No entiendo con este poder judicial cómo podemos avanzar en esta ruta de la Cuarta Transformación. Se necesita una reforma profunda al poder judicial, salvo que tú digas otra cosa, Toño, pero estoy buscando precisamente la nota que publicó el periódico La Jornada sobre este tema, porque es indignante lo que ocurre con este poder judicial en nuestro México lindo y querido. Y además, las sanciones son de risa, las sanciones son de burla, porque son, ahora sí que un manotazo así en la mano, como cuando a los chamacos una mamá le dice, pórtese bien. Así, querido Toño. Insisto con esto, tú hablas de una reforma al Poder Judicial. Creo que dentro de ese Poder Judicial ellos también tendrían que estar pensando en una situación pues de cambio, de resarcimiento. Es verdaderamente ridículo que se pasen a la justicia por el arco del triunfo los que nos tienen que proteger esa justicia, los que nos tienen que dar esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Pero ¿sabes qué, Vicente? Lo digo con la voz cansada, ¿eh? No sé si tú también lo haces, pero lo digo con la voz cansada y sé que el público consentidor de Sin Censura también ya está cansado de esto, de escuchar una y otra vez cómo es que los delincuentes, los verdaderos delincuentes, ya sea del Foro Común o de Cuello Blanco, se burlan de los mexicanos gracias a lo que siempre ocurre en el Poder Judicial, mientras que el pueblo padece, mientras que al pueblo sí lo meten a la cárcel, aquel que no tiene un buen abogado. Bueno, imagínate, alguien del pueblo, un personaje de a pie, un hombre o una mujer de a pie, un mexicano o una mujer de a pie, acusado de estas irregularidades por una casa. ¿Tú crees que le hubieran dado carpeta? ¿Tú crees que se hubiera perdido la carpeta? Punto número uno.
¿Tú crees que hubieran dado estas sanciones de risa a esa persona? No, lo hubieran refundido. Los jueces dicen, la ley es dura, pero es la ley. Jueces, magistrados y hasta ministros, ¿no? Y a gente que no tiene un buen abogado, a la gente que no tiene contactos, bueno, eso sí lo refunden hasta por donde puede. Mientras tanto, en estos momentos seguramente Enrique Peña Nieto, como en su momento lo hizo Lozoya Austin, ha de estar rascándose pues lo que tenga que rascarse ahí en su mansión de las afueras de Madrid, burlándose de nosotros. A lo mejor está viendo sin censura. Mira, son como las 4 de la tarde, 5 de la tarde ahí en Madrid. A lo mejor está viendo sin censura, está burlando de nosotros. Dice, miren lo que pasó con la Casa Blanca, y lo mismo pasará con estas acusaciones que tengo en mi contra por tener esta casota en la que estoy disfrutando a lo lindo. Ya me voy de viaje, ya me voy a dar la vuelta en estos momentos. Nosotros, los mexicanos, lo estamos permitiendo, Vicente. Le estamos permitiendo al Poder Judicial que verdaderamente mantenga un estado de terror. Es que esa es la palabra, es un estado de terror, gracias a nuestras autoridades ejecutoras en materia judicial. Es de terror cómo actúan fiscalías, ministerios públicos, y ni se diga de jueces, magistrados y ministros. Está pero de locos. Mira, mi querido Toño, escucha lo que te voy a leer de la jornada. Cierran el caso Casa Blanca con ridículas sanciones, escribe Gustavo Castillo. Por resolución del Tercer Tribunal Unitario en materia penal con sede en la Ciudad de México, la investigación conocida como la Casa Blanca, que involucró al expresidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y a la empresa IGA, concluyó sancionando a los exfuncionarios identificados como responsables de la desaparición del expediente, en el que constarían las pruebas de los actos ilícitos, con un castigo en el cual los indiciados únicamente deberán realizar acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado la documentación original y dejado en su lugar una copia de la versión pública con todos los datos importantes tachados o borrados. Los representantes de la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía General de la República se opusieron a esa conclusión. Argumentaron que se debía sancionar con pena de prisión a los indiciados porque el agravio causado lo resintió directamente la Secretaría de la Función Pública y la sociedad en general por el tipo de asunto materia de investigación, pues el expediente extraviado es de trascendencia nacional. Sin embargo, la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola, se cuidan entre ellos obviamente, determinó conceder a los imputados lo que se denomina un mecanismo alterno de solución y una suspensión condicional del proceso penal. La resolución del tribunal fue emitida en septiembre de 2021. El pasado jueves 26 de mayo, un juez de control con sede en el Reclusorio Norte cumplió la sentencia dictada por la magistrada Porras Odriozola. La impartidora de justicia concedió los beneficios de la suspensión condicional dentro de la resolución emitida en la toca penal 206/2021-NS, de la cual la jornada tiene copia. A José Gabriel Carreño Camacho, ex subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, a Jesús Antonio Suárez, exdirector general de Denuncias e Investigaciones, y a Daniel Pérez Rueda, exdirector general adjunto de Investigaciones B, todos de la Secretaría de la Función Pública, que tuvieron bajo su responsabilidad el resguardo del expediente original en la investigación realizada por esa dependencia en 2015. De acuerdo con los antecedentes del caso, en diciembre de 2018, por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, la entonces titular de la Secretaría de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, se fijó como objetivo acreditar la corrupción del sexenio de Peña Nieto y solicitó el expediente del escándalo conocido como la Casa Blanca, ya que la dependencia exoneró administrativamente al exmandatario y a su esposa, pero la Secretaría de la Función Pública no había presentado la correspondiente denuncia penal. La información desahogada durante las audiencias iniciales de esta causa, construida con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que dirige María de la Luz Mijangos Borja, se detectó que el expediente original había desaparecido y en su lugar había una revisión pública de la resolución sin anexos, ni los contratos que presuntamente firmó Angélica Rivera con Televisa, ni las pruebas que acreditaran los ingresos para adquirir la llamada Casa Blanca, ni el dictamen contable que supuestamente se elaboró durante la gestión de Peña Nieto.
En mayo de 2019, la Secretaría de la Función Pública presentó una denuncia en contra de quien resultara responsable de la desaparición de dicho expediente. Por esa razón, no se pudo investigar a fondo el caso, es decir, los actos de corrupción relacionados con la Casa Blanca. Los 3 exfuncionarios de la Secretaría de la Función Pública fueron llevados a juicio debido a la laxitud de la ley para sancionar el delito de ejercicio indebido del servicio público y que la condena de cárcel no superaba los 5 años como medida aritmética. El juez de control, que inicialmente se había negado a otorgar a los beneficios de la suspensión condicional del proceso, decidió con base en la resolución del Tribunal Unitario que los acusados solo realizarán actividades de servicio social y ofrecerán una disculpa pública por haber desaparecido el expediente original del caso y dejar en la bóveda de seguridad de la Auditoría Superior de la Federación una copia tachada pues de la versión pública de la investigación realizada. En noviembre de 2014, el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló durante una gira proselitista por Tabasco, cito, todavía busco al tonto que crea que el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú vendió al entonces mandatario Peña Nieto la residencia de Lomas de Chapultepec, valuada en 85 millones de pesos. Durante los mandatos de Peña Nieto como gobernador del Estado de México y como presidente de la República, hubo señalamientos de que incurrió en diversas irregularidades por la asignación de obras al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, como la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las obras para el Tren México-Querétaro, el acueducto Monterrey Cuarto, autopista Toluca-Naucalpan y la remodelación del hangar presidencial. Y puedo seguirle leyendo para que se encabrone más, pero mejor ahí le paro. Si el presidente, el actual presidente, en su momento dijo que todavía estaba buscando un tonto que creyera que el de IGA le vendió la casa a Peña Nieto, determinó siendo que a la gaviota. En otras palabras, poniendo en tela de juicio este caso. ¿Qué carambas, Toño? ¿Cómo chinga? Estos 3 funcionarios, por lo menos que vayan y chinguen a su reputísima madre. Perdón, ya estoy muy harto de la impunidad, harto de que no se vaya hasta las últimas consecuencias, harto de estas chingaderas que ocurren en nuestro México, hombre. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, Vicente, pero siguen siendo unos peones, unas pinches fichas en el ajedrez político, unos achichincles a los que les dijeron, a ver, pierde el expediente y miran, a ver cómo le hacemos, pero solamente te sancionamos con hacer acciones en servicio social y ofrecer una disculpa pública ya, ¿no? O sea, esa es la realidad. Aquí, detrás de esto hay muchísimos más intereses que podrían en todo caso afectar directamente al presidente López Obrador. Vamos, creo que este es uno de esos puntos en los que los medios de comunicación tradicionales se quedan callados y con los que los adversarios de López Obrador, la oposición, ahora que Kenia López Rabadán lo acusa de tantas cosas junto con Julián Rementería y etcétera, podrían utilizar en contra de la actual administración y decir, oigan, a ver qué está pasando, como que en la actual administración no le quieren cuestionar esto al gobierno, como que el Poder Judicial llegó, no solamente sancionó a los exfuncionarios responsables de haber perdido el expediente de la Casa Blanca a realizar acciones de servicio social, bueno, con realizar acciones de servicio social, con ofrecer una disculpa pública, vamos, podrían ocupar esto, pero no lo hacen. Ahí está lo cochino de lo cochino en la política. Nada más están buscándole ahí las cosas más tontas para poder atacar al presidente López Obrador como una maqueta de Lego, tonterías de este estilo, ¿no? Inventarse, por ejemplo, que Ana Gabriela Guevara criticó al Checo y es con que fue una cuenta falsa. Vamos, tanta tontería que se avientan con una situación que nos ofende a todos los mexicanos. Obviamente, y aquí quiero hacer la aclaración, esto pues no tiene que ver directamente con el presidente López Obrador, sí con su gobierno, pero no con él. El Poder Judicial está separado del Poder Ejecutivo. Aquí, Vicente, pues hay tanto que cuestionar precisamente al Consejo de la Judicatura, al mismo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, a Arturo Saldívar, porque pues de él depende, obviamente, hasta cierto punto el tercer tribunal unitario en materia penal. No, él no determina ahí, pero él como presidente de la Suprema Corte, pues sí ve este tipo de tribunales, ¿no? Aquí tendría que haber ya un cuestionamiento claro para todos ellos, pero yo insisto,
nosotros los mexicanos estamos enfrentando al terror del Poder Judicial, un absoluto terror. Se quejan del narcotráfico, de la violencia en México, de la falta de educación, de la falta de servicios de salud. Creo que todo, absolutamente todo tiene que ver, el problema con México, todo tiene que ver con el Poder Judicial. Todo, así todo. Si de pronto tuviéramos verdaderos jueces, ministros y magistrados, si tuviéramos verdaderos ministerios públicos, si tuviéramos verdaderos procuradores de justicia, creo que habría un cambio inherente en todas las cosas en México. Creo que dejaríamos de preocuparnos de la violencia incluso, ¿no? Si realmente hicieran su trabajo, pero no, y esta es la prueba. Esta es la prueba perdón lo que voy a decir, lo digo con mucho respeto por el público consentidor, porque yo soy parte de esto que voy a decir. Creo que gracias al Poder Judicial es que estamos tan jodidos en materia de seguridad y en otras materias en México. Yo estoy harto, y le ofrezco una disculpa por mi exabrupto, pero carajo, hombre. Espero que no haya muchos que me critiquen por mandarlos a donde los mandé y después de lo que hicieron, hombre, carajo. Y antes de ir con Jorge Gómez Naredo,